Ok, presentación número 4. Adoraba la iglesia, ese grupo de gente del Nuevo Testamento, adoraban en el templo. Vamos a mirar las referencias, sobre todo inicialmente en el libro de Hechos, las referencias con respecto al templo. Una de las primeras referencias, evidentemente, es después del día de Pentecostés. Pedro y Juan van al templo y hay un enorme milagro y nos lo cuenta en Hechos 3, del 1 al 6, lo tienen en pantalla. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, que viene a ser alrededor de las 3 de la tarde. La hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Ok, quiero que se den cuenta de una cosa. Hay una canción que dice: Pedro y Juan iban al templo a orar. El texto no nos dice que Pedro y Juan iban al templo a orar. Fíjese lo que el texto nos dice. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Ellos iban a la hora de la oración. Y uno puede decir: bueno, iban a orar. Fíjate lo que ocurre después de este milagro. Después de este milagro, encierran a Juan y Pedro porque hay un enorme tumulto. Después de este milagro, esta persona que no podía caminar, al que todos conocían en la puerta del templo porque era el vagabundo que no podía caminar, que pedía limosna, hay un enorme revuelo. Empiezan a querer saber más. Y ese enorme revuelo se genera porque es la hora de la oración y el templo está lleno. A las 3 de la tarde es el tiempo de la hora de la oración, también porque es el sacrificio de la tarde. Es la misma hora. Entonces, fíjate lo que ocurre, porque les regañan por hablar de Cristo, les meten en la cárcel, les dicen que no hablen más, pero sin embargo, Dios tiene un mensaje totalmente diferente para Juan y Pedro. En Hechos 5 dice: pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje, todas las palabras de esta vida, la vida eterna que Cristo reveló. ¿Por qué iban al templo? No iban al templo a adorar, iban al templo porque todo el mundo, todo el pueblo estaba en el templo. Recuerden que están en el contexto de Jerusalén. ¿Dónde está el templo? Todos los judíos iban al templo. ¿Dónde les va a mandar Dios? Para predicar el mensaje de la vida eterna. Al templo. No a orar, a enseñar. En Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio, las buenas nuevas de Jesús como el Cristo, o el Mesías. Bien, entonces, ¿dónde está el templo? ¿Cuál es la función del templo y cuál es el templo que cuenta en el Nuevo Testamento? En Juan, Jesús dice lo siguiente. Jesús les respondió diciendo: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado ese templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús empieza a hablar ya en los evangelios
de un concepto nuevo, no solo de un vino nuevo, sino de una estructura nueva. El templo ya no es algo hecho de manos humanas. En 1 Corintios 3:16, Pablo nos dice lo siguiente: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? O sea, en ustedes como iglesia, en ustedes como congregación, en ustedes como asamblea, en ustedes como grupo bajo el paraguas, digamos, de la misma, el arco, la sombra, el manto de la misma fe. Esa es la iglesia. Ese es el templo donde el Espíritu de Dios habita. ¡Wow! ¿O qué acuerdo tiene, en 2 Corintios 6 nos dice, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios habita entre aquellos que son sus hijos, los hijos que han aceptado la salvación en Cristo Jesús. Estos hijos se juntan y cuando se juntan la asamblea, la iglesia, entre ellos habita Dios. Porque Dios no habita en templos hechos de manos, Dios no habita en templos hechos de ladrillo o en templos hechos de piedra. Sin embargo, habitaré en ellos personas y andaré entre ellos personas. En Hebreos 3:6 dice lo siguiente: pero Cristo, el Mesías, fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. El templo del Nuevo Testamento no es un templo de piedra, es un templo humano de diferentes personas con diferentes talentos, con diferentes cualidades, en diferentes caminares, con diferentes culturas que han aceptado a Cristo como su Salvador. Esto es muy importante que entendamos porque actualmente hay una gran ola de cristianos que están mirando a la Jerusalén literal en el Oriente Medio a la espera de que un templo sea construido de piedra para que la gloria Shekinah de Dios habite en él. Y sin embargo, en Cristo Jesús, el templo de sombras que era de piedra y hecha por hombres, ha encontrado la realidad. Es un templo de gente. Es un templo de creyentes, aquellos que han sido salvos en Cristo Jesús. Tenemos que entender esto, porque hay una guerra que se está luchando en el Oriente Medio por un pedazo de tierra donde actualmente hay una mezquita en un lugar santo, el tercer lugar santo musulmán, por el cual se podría generar una tercera guerra mundial si alguien toca esa mezquita. Y sin embargo, judíos y muchos cristianos tienen esa urgencia de construir algo de piedra ahí. Hebreos 10:21. Y puesto que tenemos un gran sacerdote, Jesús, sobre la casa de Dios, sobre nosotros. Nosotros somos su cuerpo, nosotros somos su templo y a través de su espíritu habita en nosotros. Porque el Señor no habita en templos hechos de manos. Tenemos que considerar el modelo en el cual estamos embarcados por siglos, incluso a día de hoy. Nos vemos en el siguiente. Espero que
de momento ya se haya puesto interesante.